libre albedrío, que es uno de los temas que tenemos que ver en la teoría de validez del derecho. Entonces vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con qué es el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene para obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades, limitaciones o a una predeterminación divina. El libre albedrío también se conoce como libre elección. Entonces, si tiene algún otro nombre, libre albedrío sería la libre elección. Cuando hablamos de la libre elección, pues es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que las personas tienen poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Entre estos, pues también se incluye el principio del libre albedrío, que tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, en la ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones. En la psicología, por ejemplo, se podría implicar que la mente controla alguna de las acciones del cuerpo, algunas de las cuales son conscientes. Entonces, cuando nos referimos al libre albedrío, que son la forma en que nosotros como seres humanos actuamos o consideramos a realizar las cosas, pues tienen bastantes implicaciones en diferentes ramas, ¿verdad? Cuando hablamos de la existencia del libre albedrío, ha sido un tema muy central a lo largo de la historia de la filosofía. Y es muy importante tocar este tema porque entre estos se va a tocar hablar sobre la diferencia de la libertad, la que conlleva la potencialidad de obrar y de no obrar. De ahí, pues, del libre albedrío se extiende a otros ámbitos de que el ser humano, como la religión y la filosofía del derecho, así como diferentes religiones o etapas históricas que se han derivado. Entre las cosas del libre albedrío, pues, hay diferentes temas muy importantes que hay que tocar, que son diversas corrientes que estudian el libre albedrío, que entre estas podemos mencionar la del libre albedrío en la Biblia, que habla sobre que Dios le dio al hombre la facultad de obrar según desde que desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. En este sentido, pues, cuando nosotros nos referimos a algo religioso, pues, meramente en la Biblia especifican los 10 mandamientos y pues son... También podemos hablar sobre el libre albedrío en la filosofía. Según San Agustín, sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal, en el sentido que es un concepto que está aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o mal. No obstante, él distingue que lo que se considera como libre albedrío es el buen uso de la libertad. Por otro lado, determina que la conducta y la elección humana tienen la raíz por una causa, de modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por todas las causas que preexisten. También podemos mencionar que entre las otras diversas corrientes que se estudian está el libre albedrío en el derecho, que según en el derecho penal el libre albedrío sirve para fundamentar legalmente el castigo de los delincuentes. Esto significa que si un individuo comete un delito, ha tenido la libertad para decidir si hacer el bien o mal. Entonces también ha elegido o ha aceptado en consecuencia la pena o castigo aplicado para dicho delito. Desde luego, pues, por ejemplo, si existe una persona que le van a pagar por matar a alguien más, entonces esa persona tiene la decisión de decidir si lo hace o no lo hace. Sabe las consecuencias, que en este caso pues sería una pena de prisión, y pues él al momento de cometer el hecho delictivo está aceptando que en algún momento, en determinado momento, si a él lo capturan, pues va a cumplir esa pena. Entonces ese sería el libre albedrío en el derecho. Es importante que analicen bien estas diversas corrientes porque puedo colocarles algún ejemplo de algún caso, ¿verdad? Y les puedo preguntar, por ejemplo, lo que les dije ahorita, ¿verdad?
Vamos a poner otro ejemplo en la rama penal. Una persona que va a robarle a alguien viene y es porque no tiene recursos para alimentarse, entonces quiere robar una tienda y no sabe si hacerlo o no. Entonces entra a la tienda, roba y se va. Le quita al señor a alguien una bolsa que está comprando y se va corriendo. Entonces él tenía la elección de decidir si entrar y pedirle a alguien ahí si alguien le podía dar comida o el robar. Entonces él al momento de robar pues está cometiendo una acción que sabe que tiene un castigo y que puede ser perseguido legalmente. Entonces, si yo les pongo un caso así, pues la respuesta sería el libre albedrío en el derecho. Obviamente yo les preguntaría que manifiesten en qué corriente se acopla más el presente caso referente al libre albedrío, ¿verdad? Puedo preguntarles también algo referentes a la Biblia o algo referente a la filosofía, pero voy a tratar de hacer este segundo parcial un poquito más comprensible y no adentrándome a casos que ustedes puedan entender y que puedan ser más fácil para ustedes lograr dar una respuesta. Bueno, otro de los temas que vamos a tocar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo del libre albedrío? ¿Que me la pueda hacer? ¿No? Ok. Vamos a continuar con la responsabilidad jurídica. Bueno, la responsabilidad jurídica es la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpa, ya sea dolosa o no, de la persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad, ya sea una responsabilidad objetiva que supone el nacimiento de las obligaciones para el imputado y el nacimiento de los derechos para el sujeto que se encuentre en posición de reclamarla. En el ámbito penal, la responsabilidad parte del mismo supuesto, en que la evolución histórica que se ha disciplinado ha concluido en la existencia de la responsabilidad objetiva, la cual requiere la culpabilidad y se ha distanciado de las consecuencias antes descritas, limitándose a una sanación cuyos fines son indemnizatorios, sino preventivos. Es importante saber que la responsabilidad jurídica se divide en tres, tiene varios elementos. Uno de los principales elementos, pues, que es un hecho. Un hecho, pues, podemos hablar de la existencia de un hecho que produzca la modificación o transformación de una situación anterior. Por ejemplo, si nosotros realizamos una actividad, sabemos que va a haber un resultado, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos principales de la responsabilidad jurídica es un hecho. El segundo elemento de la responsabilidad jurídica es la culpa. La culpa se define como un elemento de factor subjetivo que determina la relación entre un hecho y la voluntad, a lo que el mismo hecho y sujeto le atribuye la realización del mismo. También el tercero, pues podemos hablar sobre un nexo causal, a la que le conocemos también como relación de causalidad, que indispensablemente el demandante establezca la relación de causa y efecto entre el hecho y la persona. No exactamente tenemos que referirnos a demandante, nos podemos enfocar por ejemplo, la persona cuando comete un hecho delictivo, pues tiene que haber una causa y efecto, ¿verdad? La causa por qué está cometiendo ese hecho delictivo y el efecto que va a causar al momento de cometer el hecho delictivo. Otro de los elementos de la responsabilidad jurídica que podemos mencionar está el daño. Pues el daño es la lesión del bien o del patrimonio en su aspecto económico, pecuniario o material. Cuando hablamos del daño, pues no solo puede ser de patrimonio económico, ¿verdad? Pues dependiendo del delito, puede ser también en contra de la vida, en contra de alguno, no sé, en contra del patrimonio familiar o de la economía de la persona que tenga un negocio. También es importante que tomen nota de que existen tres tipos de responsabilidad jurídica. Entre estos tipos de responsabilidad jurídica está la responsabilidad penal. Y por la responsabilidad penal está la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. Cuando nos referimos a la responsabilidad penal es aquella que incurre ante las leyes por la comisión de actos delictivos. Esto es basado ya sea en el dolo o la voluntad de hacer daño o quebrantar la ley.
Esta clase de responsabilidad hace que la persona que incurre en ella sea susceptible a ser juzgada y eventualmente condenada a sufrir una pena, que es la satisfacción que reclama la sociedad para restablecer el equilibrio que ha sido alterado con la acción dolosa. La pena, que consiste por lo general en la privación de libertad del ofensor, pero también puede significar una retribución de una cantidad de dinero por concepto de multa. Bueno, adentrándonos un poquito en el derecho penal, ¿alguien me puede decir cuáles son las penas que establece el Código Penal? Que establece penas principales y accesorias. ¿Alguien que se recuerde? ¿No? ¿Están ahí escuchándome? ¿Están todos conectados? Sí, que está la pena de prisión, pena de económica. La pena de muerte. No, pero estoy especificando las penas principales y accesorias que establece el Código Penal. ¿Dónde está la pena? Podríamos aquí poner como el artículo 42 del Código Penal establece que son penas accesorias la inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, el comiso y pérdida de los objetos. El artículo 43 menciona la pena de muerte y hasta todos esos están regulados en el artículo 41 hasta el 61 del Código Penal. Bueno, sí me pueden mencionar esas penas. Aquí Susana las estaba transcribiendo en el chat. La de muerte no, porque actualmente recuérdense que por los tratados internacionales de derechos humanos que se han firmado en Guatemala no se aplica. Sí está establecida legalmente, pero no se aplica. Entonces, esa no la vayan a colocar si les llegara a preguntar. Casos únicamente les voy a colocar referente ahorita sobre el libre albedrío, que siento que es un poquito más fácil de enfocarme un poco al tema filosófico y del relacionado con el derecho, ¿verdad? Y aquí sí nos adentraríamos mucho, ahí puede darse a confundir un poquito. Entonces sí está bien, esas respuestas están muy bien. Y sí, es importante que ustedes las sepan, ¿verdad? Porque no solo en este curso las vamos a ver así, solo recordando, sino que en otros cursos ustedes las utilizan y pues que ustedes vayan a ejercer como abogados, pues las van a tener que mencionar en algún momento. Bueno, vamos a continuar. No sé si Dani tenía algo más que decir. No, Eric, perdón. Está bien. Bueno, entre otras de las responsabilidades, pues vamos a mencionar la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es la que se deriva de actuaciones o omisiones de funcionarios públicos. Por ejemplo, la administración pública, que es responsable por todos los actos por la que tienen la obligación de indemnizar por todos los daños que cause, ya que debidamente a su actuación legítima o ilegítima, normal o anormal. La responsabilidad económica del Estado y de los funcionarios públicos puede ser hasta 4 años después de dejar su cargo, y aún así a las actuaciones apegadas al principio de legalidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo sobre la responsabilidad administrativa? ¿Algo que se les venga a la mente? Podría ser como el abuso de autoridad. ¿Algo más? Bueno, vamos a referirnos siempre, acuérdense que es responsabilidad que tienen los funcionarios públicos. Entonces, todo lo que sea referente a obligaciones de funcionarios públicos entra dentro de la responsabilidad administrativa. Y si ellos no cumplen con esa responsabilidad, pues prácticamente están desobedeciendo, ¿verdad? O están haciendo un incumplimiento de sus deberes. Entonces, esa respuesta que nos dio la compañera, pues está muy bien.
Y pues cualquier otro delito que ustedes vean referente a una responsabilidad que tenga un funcionario público y no la cumpla, pues es una responsabilidad administrativa. Otra de las responsabilidades, pues está la responsabilidad civil. La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar un daño que ha causado a otro, ya sea de su naturaleza o bien equivalente en dinero. ¿Algún ejemplo que me puedan dar de esto? Hay un poquito más de ejemplos referente a la responsabilidad civil. ¿Alguien que me pueda decir algún ejemplo? ¿No? ¿Podría ser responsabilidad de conductor, Electa? Sí, esa sería una. ¿Alguna otra? ¿Existe responsabilidad civil al momento de que una empresa no le quiera pagar a una persona sus prestaciones? Porque le está causando un daño. O por ejemplo, que hay empresas que se cambian de nombre o cambian, no sé, o abren otra nueva empresa y trasladan el dinero a la otra empresa y indican que carecen de dinero y por lo tanto no pueden pagarle a una persona que está cobrando sus prestaciones, pues es una responsabilidad también. O sea, si bien es cierta, era de prestaciones laborales, pero recuérdense que las sentencias se convierten en títulos que se pueden ejecutar por la vía civil. Entonces aquí pueden poner una variedad de ejemplos, lo que decía el compañero, cuando alguien no choca, pues ya es una responsabilidad civil. O por ejemplo, cuando alguien nos presta dinero y firma un documento y queda en pagarnos en cierto tiempo y no nos paga, pues nosotros lo podemos cobrar por la vía civil, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también un poquito que dentro de la responsabilidad civil, pues podemos encontrar que esta puede ser contractual y extracontractual. Cuando hablamos un poquito de la norma de la responsabilidad civil, que es contractual, pues estamos hablando al incumplimiento de la obligación nacida de un contrato que se denomina responsabilidad contractual, que es lo que les había dicho. Por ejemplo, si le prestamos a una persona y nos dicen, bueno, yo te presto dinero, pero vamos a firmar un documento para que me lo vayas a pagar en el plazo que establezcamos acá, entonces eso ya se vuelve una responsabilidad civil contractual porque hay un contrato de por medio. Y si no se cumple, pues ya se puede actuar por la vía civil. Y la responsabilidad extracontractual, pues es aquella responsabilidad que podemos definir que existe cuando una persona por sí misma y por medio de otra de la que responde, ya por la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado al daño producido. Por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros cuando firmamos un contrato siempre podemos poner un aval o una persona que a veces cuando uno compra algo, un fiador, entonces estas personas prácticamente tienen una responsabilidad extracontractual, que no son directamente parte de que, pero si la parte responsable no paga, van a ir directa a esta persona a cobrarle el dinero que era responsabilidad del otro. Entonces, para que tengan un poquito claro que si les pregunto cómo puede ser la responsabilidad civil, pues puede ser contractual y extracontractual. Y pues, también cuando hablamos un poquito de la responsabilidad civil, esta puede ser objetiva y subjetiva, dependiendo los hechos lícitos o ilícitos que generan obligaciones. Según la regla de conducta de las personas, ya sea imputable a esto, de la responsabilidad proveniente de la conducta de la persona. Eso sería un poquito de lo que veríamos prácticamente en general referente a la responsabilidad jurídica. Solo relacionando un poquito la teoría de validez del derecho, que es importante tocar estos temas. Y también es importante que veamos el nexo de la imputación y su diferencia con la imputabilidad. Aquí estamos prácticamente, se recuerdan que al inicio del curso yo les decía de que cuando nosotros estudiamos filosofía es analizar. ¿Alguien me puede decir cuál era el concepto que yo les di al principio de filosofía? Únicamente filosofía, no filosofía jurídica o del derecho. Solo filosofía, que me pueda decir.
A ver, un punto extra, ¿quién me la dijo? Amor a la sabiduría, No, eso era el significado. amor al arte de pensar, No, yo les di un concepto. Es la ciencia que explica el porqué de las cosas, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, cuando nosotros como estudiantes, como profesionales y muchas cosas más, al momento de nosotros estudiar un tema, pues nos adentramos a estudiar el tema y explicar por qué razón ocurre. Por ejemplo, así como estudiamos la responsabilidad jurídica, pues por qué hay una responsabilidad penal, ¿verdad? ¿Por qué existe? ¿Por qué está regulada una ley? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué la persona sabe las consecuencias? Cuando nos adentramos a estudiar encontramos muchas respuestas. Entonces es importante que nosotros estudiemos todos estos temas en general porque entran dentro del tema de la teoría de validez del derecho. Y es importante pues verlas así como les decía yo, en general, porque es una parte de analizar, es una parte de la filosofía del derecho. Estamos analizando, conociendo, preguntándonos el porqué de todas estos temas que vemos a lo largo de la carrera, ¿verdad? En diferentes cursos, en todos los cursos que ustedes han tenido a lo largo de la carrera, pues siempre se han preguntado por qué se da esto, por qué, o les explican los docentes, de verdad, por qué se da esto, de dónde surge. Entonces, todo eso al momento de explicarlo, pues es un tipo de análisis y de filosofar, ¿verdad? Relacionados al derecho. Entonces, por eso mismo estamos estudiando un poquito estos temas así en general. Y pues es importante que hablemos de la imputación. ¿Alguien sabe qué es la imputación? ¿Que me pueda decir? Acuérdense que cuando hablamos de derecho penal hay diferentes formas de llamarle a los medios de prueba que presenta el Ministerio Público y la manera en que los hace, ¿verdad? La imputación, ¿alguien me puede decir en qué momento se da la imputación de los hechos en el derecho procesal penal? ¿No? En la primera declaración o en la etapa intermedia. Ya sí. Vamos a ver acá, me están respondiendo también los estoy leyendo, los que me están respondiendo por chat. A ver, en la audiencia de conocimiento de hechos. Bueno. La imputación, pues, son los primeros medios de prueba que lleva el Ministerio Público, ¿verdad? Mediante el cual va a presentar formalmente por qué hecho se le acusa a una persona o se le quiere ligar a procesos. Entonces, acuérdense que también el nombre del sindicado va cambiando, no siempre se llama sindicado, hay un momento procesal oportuno donde se llama detenido, imputado, acusado, sindicado y condenado, ¿verdad? Entonces, el imputado pues es al principio de la primera declaración. Si nos vamos a delitos menos graves, creo que es la audiencia de conocimiento de cargos. No, eso no es en menos graves, eso es en delitos, no me acuerdo, pero hay una que el proceso inicia por ese conocimiento de cargos. Entonces, pues siempre en la primera audiencia, pues se va a dar la imputación. Ya cuando se liga a una persona a proceso, ya pasa a ser un acusado. Y pues ya presentan después ya el Ministerio Público la acusación formalmente. La imputación, pues, es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona. Desde el momento de la imputación, el imputado deja de ser testigo, por lo que puede ejercer sus derechos de defensa, que normalmente son mayores a que el caso exista. Acuérdense que una persona, a partir de que la ligan a proceso, pues tiene derechos y garantías, ¿verdad?, que puede hacer valer. Entre las características del imputado, pues que adquiere una calidad que es pasa a ser una parte y un sujeto procesal. Es una parte formal en tanto el sujeto y no el objeto de la investigación. También tiene una parte necesaria y esencial del proceso, ya que sin el imputado no tiene razón de ser el proceso penal. Mientras no cese su calidad de imputado, se debe soportar el peso de la imputación mientras dure el proceso, y en caso de fallo definitivo desfavorable debe someterse a la condena. En calidad de sujeto procesal ampara diferentes facultades elevadas a las categorías de garantías procesales como la defensa en juicio, presunción de inocencia, entre otras. Posee el poder de resistirse no solo a la acción penal, sino que a la acción civil, a través del ejercicio del derecho de defensa.
como les decía, el imputado, pues si no existe imputado, no existe proceso penal, y si no existe proceso penal, pues no existirían casos, ¿verdad? Ni se llevaran, no existieran órganos jurisdiccionales que conocieran. Entonces, pues el imputado al momento de ser detenido, pues tiene derechos y garantías que puede ejercer a través de su abogado defensor. Y pues es parte fundamental en aclarar cuál es la diferencia de imputabilidad e imputación. Cuando hablamos de la imputación, pues es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. Como les decía, ¿verdad? Si yo fuera Ministerio Público y voy a ir, detienen a una persona, yo llevo la aprehensión policial y diferentes medios de prueba. Entonces yo voy a ir a imputar cierto delito, ¿verdad? Para solicitarle al juez que se ligue a proceso. Entonces, por eso la imputación es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. No es que sí sea cierto, porque si yo no logro determinar tiempo, lugar, modo que se cometió el hecho delictivo, no va a encuadrar en eso y lo único que van a declararme es una falta de mérito. Ahora, la imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud, madurez espiritual del autor de valorar correctamente los deberes y obrar conforme al conocimiento. Entonces, la imputabilidad es la capacidad del sujeto para ser culpable. Si hablamos un poquito de la diferencia de imputabilidad e imputación, pues la imputación prácticamente es solo atribuirle un hecho a una persona a través del Ministerio Público, siempre y cuando ellos hayan realizado una investigación, y la imputabilidad es la capacidad que tiene esta persona para ser culpable. Entonces, esa sería prácticamente la diferencia de imputación y imputabilidad. Bueno, yo les quería consultar algo respecto a, bueno, tenemos todavía esta clase, la del viernes y la próxima semana antes de los parciales. Yo voy a estar, no sé si se recuerdan que habíamos platicado el glosario lo voy a estar recibiendo hasta el viernes de la próxima semana. Ese va a ser presencial, el glosario me lo tienen que entregar presencial. Yo voy a llevar el listado de las personas que tengo y voy a ir colocando quienes me lo entregaron y quienes no, ¿verdad? Que es único día de entrega. A ver, Carlos, dígame. Ligda, perdone, buenas noches. ¿Será que usted podría compartirnos el material que falta, perdone? Desde el 10 de marzo, ya perdón, desde el... Yo creo que Sí, 10 de marzo, ya no ya no nos compartió material. la desobediencia civil, ¿verdad? La obediencia y desobediencia civil. Así es. Lo único que nos ha compartido es la teoría de la validez. Ahí nos quedamos. Yo esta semana sí les voy a estar compartiendo, es que tenía muchas cosas que hacer y no he podido unificar bien la información para enviárselas en un solo documento. Voy a unificar la que tengo pendiente y más la de hoy, ¿verdad? Que sería un poquito, solo eso sería tema en general, enfocándonos un poquito al derecho penal de lo que les mencionaba. Y pues en las próximas clases pues ya vamos a ver un tema diferente, vamos a ver sobre valores jurídicos, que sí va a ser tema de examen. La próxima clase, pues que va a ser virtual, vamos a ver un poquito los valores jurídicos, definición, jerarquía y clasificación. En la clase del día martes presencial voy a llevar una licenciada que va a ir como invitada a hablarles un poquito de la aplicación de la filosofía del derecho en temas penales actualmente que se utilizan en la práctica, que es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Porque al momento de que ustedes ejerzan una defensa como abogados, pues es importante que ustedes también sepan determinar y analizar diferentes medios de prueba, como en este caso los que presentan los peritos, ¿verdad? A veces nosotros no lo sabemos interpretar, solo los leemos, no los entendemos, no sabemos a dónde directamente ir. Y no sé si ustedes han tenido a la vista cómo son los dictámenes periciales, pero a veces uno los lee y no sabe por dónde empezar o qué tratan de decir, o utilizan términos que utilizan prácticamente los biólogos, los químicos, los médicos forenses, ¿verdad? Que no entendemos a profundidad, y ahí es donde entra un poquito el tema de empezar a buscar el por qué o qué significa eso. Entonces, yo en la próxima clase, en la otra semana, pues va a llegar una licenciada que les va a explicar un poquito de la aplicación de la filosofía actualmente. Yo les he puesto ejemplos, pero ella se va a adentrar un poquito más en la práctica para que ustedes sepan. Y el día viernes, que
que también posiblemente creo que va a llegar otra persona de invitado, licenciado, y voy a estar recibiendo glosarios y vamos a hacer un repaso de los posibles casos que van a ser tema de examen, porque sí les voy a poner casos, les voy a poner solo 2 casos. Entonces sí es importante que ustedes me pongan atención, porque yo sé que si ustedes me ponen atención en los casos van a sacar una buena nota. En el examen anterior, pues a la mayoría en los casos les fue bien. En las preguntas no mucho, pero si ustedes se ponen a estudiar, les va a ir muy bien. A ver, compañero Josué. Licenciada, y por el número de compañeros que somos, ¿por qué no nos da la opción que le podamos empezar a entregar desde la primera clase de la otra semana el glosario? Porque yo les había dicho que solo una fecha va a ser, entonces ustedes me los van a ir pasando por fin, o sea, para que no hagan como yo sé que todavía se va a hacer, mi intención es que se haga también el repaso, ¿verdad? Y llevarles yo unos casos para que ustedes los tengan y los puedan estudiar el fin de semana, porque iniciamos con mi parcial el día 15. Solo los van a ir pasando por filas, así desde la persona desde atrás lo pasan hasta adelante y ya me los van pasando en orden a mí en las filas y ya solo anoto quiénes lo entregaron y quiénes no. No es que vayan a estar así como uno por uno, o sea, no vamos a perder así tanto el tiempo, sino que se van a ir pasando de atrás para adelante, los compañeros que no pudieron llegar y que lo envíen con alguien, pues de una vez que lo envíen ese día, yo los voy a estar recibiendo únicamente ese día, no voy a recibir ningún otro día glosarios. Y de ese día vamos a hacer, el día viernes, vamos a hacer un repaso de los casos posibles que van a venir en el examen. Yo les voy a explicar casos parecidos, no van a ser los mismos del examen, pero parecidos. Y como les digo, si ustedes me ponen atención, les va a ir bien. Así como hoy que estamos hablando de un posible caso del libre albedrío, cuando nos referimos en relación al derecho, pues creo que ustedes, no sé si me entendieron bien o quieren que les vuelva a explicar, porque para mí es importante y es fundamental de que ustedes me entiendan, ¿verdad? Y que al momento que ustedes vean el examen y lo lean, bueno, ya sé qué es esto y ya lo sientan un poquito más fácil. No sé si alguien tendrá alguna duda respecto a los temas o de la manera en que les voy a colocar los casos. Ya ustedes han visto cómo yo examiné anteriormente y considero que el examen que les coloqué no estuvo tan difícil. No se los pongo en Classroom porque yo quiero que todos quiero ver que me lo hayan escrito y que no sea foto de otra persona, porque a veces pasa. Entonces quiero, como les había dicho, no importa en qué tipo de hoja lo hagan, no tienen que hacer a mano. Lo importante es que vaya bien identificado su trabajo y ese va a ser el único trabajo que van a entregar presencialmente. Los demás, pues yo ya les he dejado tarea en claro. La mayoría, bueno, en su caso, pues la mayoría han entregado las tareas. A una sí le puse tiempo y no todos me la entregaron. La otra, pues la dejé abierta. De igual manera, faltaron 40 personas. Entonces, quiero también que tengan ustedes un poquito de responsabilidad en el sentido de realizar sus tareas. Únicamente eso sería. No sé si tienen alguna duda respecto a ver, miren, en la conferencia tienen que poner atención, porque de la conferencia voy a sacar una sola pregunta para el examen. Solo una. Tampoco se las voy a hacer tan rebuscada, ¿verdad? Pero si ustedes ponen atención, cuando la licenciada les esté explicando, pues ustedes van a saber qué es, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes me pongan atención, no solo por sacar buena nota, sino que esto va a ser fundamental para sus conocimientos, ustedes van a ir ampliando, van a ir conociendo y ya al momento que ustedes estén en la práctica ya van a entender muchas cosas. No sé si tienen alguna otra duda respecto al examen. Yo les había dicho, yo creo que el examen va a tener una validez de, a ver, alguien aquí me escribe, Aníbal. Bueno, vamos a revisar. Aníbal, escríbame otra vez sus datos acá porque en teoría ya había revisado todos los que me mandaron mensaje respecto a sus nombres y sí los modifiqué y los que parecían pendientes también. ¿Y qué más les iba a decir? Les iba a preguntar si a ustedes les gustaría exponer para el tercer parcial o no les gustaría formar grupos. Yo sé que es complicado, pero mejor les pregunto antes de que yo les deje una tarea de exposición e investigación.
No sé si me pueden opinar respecto a eso, me gustaría escucharlos, ¿no? Mejor no, Ligda, No, gracias. sí, porque yo entiendo que pues en el tiempo que estudié era un poquito complicado trabajar en grupo, ¿verdad? Como es su primer año presencial, pues no todos nos conocemos, hasta ahorita nos estamos conociendo. Entonces, bueno, ya les había dicho que tienen 5 puntos de un laboratorio que había dejado en claro y 5 puntos del glosario, son 10 puntos. El examen de ahorita tendría una validez de 30 puntos. Si alguien no llega a zona mínima y está cerca de la nota de 31 y me entregó el glosario, voy a considerar en ayudarles. Pero tienen que ser responsables de entregar su glosario. Para el tercer parcial tal vez voy a ver algún laboratorio que les haga en clase, pues para ponderar al menos 5 puntos y ya que el examen final les quede en 25. Porque si les sigo dando puntos me van a sacar todos 105, entonces así no se puede. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la clase de hoy? Me gusta que opinen, que me digan si no entienden algo, yo con muchísimo gusto se los explico. Y pues solo para que tengan aquello en mente de que sí es importante que en el próximo viernes, no, que es presencial, porque sí les voy a comentar mucho respecto a los casos y que quiero que me pongan atención y saquen buena nota. A ver, Ingrid, ¿se está levantando la mano? Sí, gracias, licenciada. Solo le entendí. Los 2 trabajos que subimos a Classroom tiene un punteo total de 5 puntos, los 2 que subimos. Solo hay uno, les voy a decir cuál. Vamos a ver. Es uno que les puse tiempo, que decía tarea número 1. Solo me la entregaron 187 personas, las demás personas no me los entregaron. Que era que me tenían que realizar el cuadro comparativo de Santo Tomás de Aquino, Hans Kelsen, y hacerme una definición propia de validez de jurídica. Yo estuve leyendo ahorita en Semana Santa varios trabajos y muy buenos. Están, o sea, sí, me gusta que den su opinión, que analicen un poquito, se adentren un poquito, hasta inclusive que lo hagan sus trabajos qué palabra puedo usar, tan propios, que los hagan bonitos, ¿verdad? Que le pongan ahí colorcitos y así. Bueno, lo importante es que hagan el trabajo, no importa si le ponen color o no, pero que lo sepan realizar, que hagan el cuadro, y la mayoría también, solo 187 me entregaron, entonces solo 187 tienen 5 puntos. Las demás personas que no lo entregaron, ya réstense 5 puntos, porque ese tenía duración creo que les dejé hasta una semana para entregarlo y no lo entregaron 40 personas. ¿Y los del laboratorio? El laboratorio por el momento no tiene punteo. Vamos a ver si considero ponerle, pero no, eso era prácticamente un ejercicio, quería sus opiniones. Miren, yo estuve leyendo un poquito de lo que ustedes me pusieron. Creo que no me entendieron en ese sentido cuando les puse el laboratorio, porque yo les colocaba una pregunta de que me opinaran de qué casos de desobediencia civil han habido en Guatemala. Y yo sé que muchas personas que están acá conectadas me buscaron en internet casos y copiaron y pegaron. Otros que pusieron otros casos que no sé ni de dónde lo sacaron, copiaron y pegaron. Entonces, no, yo lo que me trataba de referir era de que ustedes me colocaran, por ejemplo, lo que les ponía yo de ejemplo aquel día, la desobediencia civil puede ser las personas que pues andan manifestando en su derecho, pero que atentan contra el patrimonio, ¿verdad? Que eso es totalmente diferente a la libertad de expresión o a la libertad de poder hacer, no sé, caminatas pacíficas y todo eso. O sea, eso está muy bien, se respeta su derecho, pero atentar en contra del patrimonio solo porque les enoja algo y tal vez el patrimonio que se ha venido cuidando desde hace mucho no tiene la culpa de que existan personas que estén gobernando y que no actúen de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, a eso me refería, que ustedes me pusieran casos que pasan actuales en Guatemala, y no solo eso, hay muchos casos de desobediencia civil que se puedan tomar, no sé, o sea, eso era lo que yo quería que me colocaran, y muchos me colocaron definiciones que sacaron de internet de un libro o algo, y pues está bien que investiguen, pero era
con sus propias palabras, casos que ustedes consideran que pueden ser parte de la desobediencia civil. Cuando nos enfocamos en la desobediencia civil, les decía que era cuando las personas que viven dentro de una sociedad no obedecen y realizan actos contrarios a la ley. Entonces yo más que eso quería enfocarme, pero la mayoría me buscaron conceptos. Cuando les haga preguntas así, pues quiero que me contesten con sus propias palabras, ¿verdad? Que analicen. Yo les di tiempo ese día hasta las 10 de la noche y como les digo, dejé abierto para que subieran. Tampoco hubieron varias personas que no lo subieron. Entonces, sí quiero que cuando deje una tarea, o pues si hay compañeros que no se logran conectar y si ustedes les pueden pasar el tip, ¿verdad? O lo escriben en los grupos, pues que siempre contesten con sus propias palabras, porque sí es muy evidente cuando copian y pegan y cuando contestan con sus propias palabras. Yo lo que quiero es que ustedes analicen, sepan saber cuál situación, cómo se le denomina a cada una de las situaciones que pasan alrededor del país, ¿verdad? Entonces, eso era la única observación que tengo respecto a ese laboratorio que les dejé. Posiblemente vamos a hacer un segundo laboratorio para el próximo parcial que sí va a tener validez. Y pues que sepan que yo los leo, no dejo las tareas como tal vez otros licenciados que solo ven que la entregan y punto. Yo sí leo sus tareas. Y porque me gusta también no solo aprender de lo que yo estudio, sino que aprender de ustedes, porque a veces me pueden plantear casos que pueden ser importantes para mí o que pues yo en un futuro los puedo dar de ejemplo. Entonces, sí quiero que, bueno, al menos pues en las tareas que sean de explicar con sus propias palabras, que realmente lo expliquen con sus propias palabras, que analicen, que piensen en algún momento, porque considero que ese laboratorio pues solo era de responder con sus propias palabras. Entonces, solo para que tengan en cuenta eso. En el examen no les voy a poner nada para que respondan con sus propias palabras, sino que contenido del que les he dado. Tampoco voy a adentrarme a buscar respuestas complicadas. Y pues casos voy a poner parecidos a los que voy a dar la próxima semana. Entonces, si ustedes me ponen atención, van a sacar muy buena nota. Y como les digo, miren, les voy a dar revisión. Yo recuerdo que como 3 personas me dijeron que querían revisión de examen. Si quieren el próximo viernes, el día que vayamos a ver los casos y que me entreguen el glosario, las personas que tienen revisión de examen lleven su carta y nos quedamos después de la clase. Yo con mucho gusto les voy a dar revisión de examen. Yo voy a dar todos los exámenes, pues para no vulnerar su derecho y que ustedes vean cuál fue el error o en qué deben de mejorar, ¿verdad? Que deben de estudiar más, si fueron los casos o preguntas directas o qué, ¿verdad? Entonces, yo estoy a la disposición de lo que ustedes me escriban. Únicamente hoy el alumno Aníbal fue el que me escribió que sus datos no se han corregido. No sé si alguien más tiene para que me pueda hacer la observación. Yo ya prácticamente ahorita ya sí están completas las notas. Y bueno, en este laboratorio que pasé no les voy a dar puntos por las observaciones que les hice. Para el próximo parcial, pues puedo considerar darles puntos para algún laboratorio, pero sí quiero que todos me contesten con sus propias palabras. Si me contestan copiando y pegando de internet, no le voy a dar puntos a nadie. Porque quiero que ustedes se esfuercen un poquito en pensar y en escribir, no es nada, es prácticamente solo analizar. ¿Y qué más? Bueno, y como les digo, no les puedo estar dando tantos puntos porque si no me van a sacar muy alto, entonces no les puedo poner más de 100. Yo creo que si vamos así como vamos, la mayoría va a sacar buenas notas. Pero necesito que estudien, pongan atención y anoten cosas importantes que yo les voy a ir diciendo porque pueden ser tema de examen. Entonces únicamente eso sería. En el examen van a entrar los temas que veamos hasta la conferencia que vamos a ver con la licenciada el día martes de la próxima semana. El viernes termino contenido prácticamente escrito. En la conferencia, pues ustedes solo tienen que poner atención y pues se les va a dar algún material, ¿verdad? Que va a llevar la licenciada para que ustedes lo tengan. Y pues el viernes que vamos a hacer un repaso. Y hasta ahí entraría el contenido del examen parcial. Y esta semana les voy a subir para que ustedes puedan, no sé si van a seguir sacando palabras para el glosario o pues para que empiecen a estudiar, ¿verdad? Yo sé que muchas personas empiezan a estudiar desde semanas antes, entonces únicamente eso. No sé si alguien tiene alguna duda del contenido de hoy, de algo de que expliqué para que me puedan decir. Del contenido ya lo indiqué, cuál va a ser. Esta unidad vamos a ver todo lo relativo a
a la teoría de la validez. Desde ahí empieza el parcial hasta lo que veamos el día viernes y lo que vamos a ver el foro, que es prácticamente una conferencia que nos va a dar la licenciada de la aplicación de la filosofía del derecho a la práctica. Del glosario, no sé a qué se refiere con la pregunta del glosario. No, también alguien me puso 30, no sé qué quiere decir con 30. A ver, ¿cuántas? Ah, sí, perdón, ya vi que un compañero le está respondiendo. Sí, mínimo de las palabras del glosario son 30. Entonces, háganlo a mano en cualquier tipo de hoja y lo tienen que llevar de manera presencial el día viernes, y si no pueden llevar a la U, pues lo pueden enviar con alguien. Únicamente eso sería. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, entonces feliz noche a todos y un gusto saludarlos nuevamente y nos vemos el viernes. Feliz noche, Ligda. Noche, Lick.